¿Qué es lo que nos queda? Aventurar a otros países, donde nos den la oportunidad de trabajo por lo menos, ya que aquí no nos dan. Cualquier parte. Lo importante es emigrar y ganar algo más de dinero para poder vivir, mandar a la familia que queda aquí pobre, endeudada, todo un relajo. El asunto es que podamos salir de aquí, de esta miseria que estamos metidos. Aquí nos endeudamos y no salimos, no podemos pagar las deudas. Entonces no hay trabajo, no dan oportunidades. ¿Qué más se queda? Emigrar, lamentablemente dejando a la familia. No es un dolor tan grande que se va. Una hermana se va. La última de nosotras se va y se va a aventurar. A aventurar también. Tus paisajes y sueños me iré por esos mundos de Dios, y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol, y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela, y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela. Hola, soy Lore Robalino, embajadora de Diálogo Diverso. En breve empezaremos la presentación de la Agenda Joven LGBTIQ+. Es importante que las juventudes expresen su pensamiento, pero sobre todo que se hagan escuchar. Una vida libre de violencia, el derecho a la educación, al trabajo, a la salud y a la participación son varias de las demandas. Según una encuesta de Diálogo Diverso a más de 300 jóvenes, el 46% ha recibido insultos o amenazas por ser LGBTIQ+. La violencia y la discriminación no puede ser aceptada bajo ninguna circunstancia. Recordemos que los tomadores de decisiones deben escuchar estas propuestas e incorporar en sus políticas estrategias que beneficien a todas las diversidades. Debemos involucrarnos, participar y accionar.
Los derechos son para todas las personas. Buenas noches con todos y todas y todos quienes nos acompañan esta noche. Calurosos saludos desde Diálogo Diverso en esta noche fría de Quito y nuestro más sentido agradecimiento desde quienes formamos Diálogo Diverso, una organización que trabaja activamente por la promoción y protección de los derechos humanos con énfasis en género y en la población LGBTIQ+. Hoy nos convocamos por un motivo de vital importancia en el camino de construir una sociedad igualitaria y sin discriminación: la presentación de la Agenda Joven LGBTIQ+ del Ecuador, realizada en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la Oficina de Población, Refugio y Migración de Estados Unidos, PRM. Este documento, en el que hemos venido trabajando desde hace algún tiempo con base en la investigación de las principales necesidades de la población joven LGBTIQ+, constituye una herramienta fundamental que recoge las perspectivas, necesidades, propuestas, estrategias y metas de jóvenes LGBTIQ+ del país, para mejorar problemáticas en diferentes ámbitos, como el derecho a una vida sin violencia o discriminación, a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación y a la libre organización. Pero antes de presentar la Agenda Joven LGBTIQ+, quiero dar paso a Danilo Manzano, director de Diálogo Diverso, quien podrá contarnos un poco más de qué se trata este documento. Muy buenas noches con todas, todos y todes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche extremadamente especial y supremamente importante. Desde Diálogo Diverso nos complace, junto a OIM Ecuador y el apoyo del Programa de Refugio y Migración de los Estados Unidos, presentar junto a ustedes y por primera vez esta acción emblemática, presentar la primera Agenda Joven LGBTI del Ecuador y por otro lado los resultados de las encuestas de investigación que tuvieron la oportunidad de llegar a más de 600 hogares en casi todas las provincias del país. ¿Cuáles son los objetivos de esta importante labor que hemos venido realizando? Por un lado, construir más democracia desde la diversidad y en este momento también abrazar la importancia que tiene la interseccionalidad como un factor elemental que nos permita comprender que efectivamente la diversidad más grande del ser humano se manifiesta en las personas LGBTI, que atravesamos todas las etnias, todas las razas, todos los territorios, todas las edades, diferentes formas de manifestación que construyen el ser humano. Pero al mismo tiempo era importante tener en cuenta qué es lo que está pasando en el Ecuador. ¿Cómo miran las familias y la ciudadanía en general los derechos de la población LGBT, teniendo lastimosamente, por así decirlo, resultados que no son muy halagadores? Seguimos viviendo todavía en un país que mira a la discriminación como algo negativo, que sigue discriminando a la población LGBTI ya en este momento con diferentes pretextos y excusas que no tienen ninguna justificación. Pero al mismo tiempo nos alegramos de saber que desde Diálogo Diverso, con el apoyo de OIM en Ecuador, fortalecemos la democracia a través de este instrumento de participación política que permite de manera activa involucrar a más de 300 jóvenes del Ecuador, juventudes LGBTI transversalizadas por la diversidad y por la interseccionalidad, para poder hablar de aquellos temas que nos convocan, que nos convergen, aquellos temas también que nos invitan a reflexionar el Ecuador que queremos, hacer los llamados de atención, en este caso a las entidades políticas, al presidente de la República y a los diferentes ministerios para que se tomen las decisiones importantes en pro de generar mejores leyes y sobre todo un acceso en igualdad de condiciones para las juventudes LGBTI del Ecuador. Quiero finalizar mencionando que sin duda alguna el ejercicio de esta agenda no solamente que es emblemática en el marco del Ecuador, sino que por primera vez a nivel latinoamericano esta agenda abraza e involucró de manera activa a jóvenes LGBTI provenientes de Venezuela, entre otras nacionalidades. Así que el impulso que nos permite haber trabajado en esta agenda joven LGBTIQ+, de personas que residen en el Ecuador, porque no es solamente de la juventud LGBTI ecuatoriana,
nos permitirá dar los pasos necesarios para involucrarnos de manera activa, para seguir construyendo desde la sociedad civil ese semillero que impulse más activistas, que desde la diversidad sigamos comprometidos con el cambio que el Ecuador y que el mundo necesita. Recordemos que la democracia se construye con más democracia y que en nombre de la democracia ninguna persona puede quedarse afuera. La democracia no es un ejercicio que se constituye solamente para las mayorías. Cuando hablamos de democracia no existen minorías, sino grupos que lastimosamente hemos sido empujados hacia la precariedad constante solamente por el hecho de ser diferentes. Así que muchas gracias a todas les jóvenes que participaron en la construcción de la Agenda Joven LGBTIQ+ del Ecuador. Un abrazo fraterno, sincero y toda nuestra gratitud a nuestra querida familia, amigas, amigos y amigues de OIM en Ecuador, principalmente a su jefe de misión, nuestro gran amigo y aliado, José Iván Dávalos. Al mismo tiempo, a quienes forman parte de la Oficina Población, Refugio y Migración de los Estados Unidos, PRM. Muchas gracias por ser parte de este proceso. Jóvenes, juventudes en el Ecuador, construyamos democracia desde la diversidad sin miedo, abrazando las diferencias como un elemento importantísimo. La diversidad es un activo que nos hermana, pero sobre todo que nos hace valorar que desde las diferencias construimos igualdad y podemos impulsar esa equidad que tanto queremos. Muchísimas gracias con todos por haber sido parte de este proceso y esperamos que este lindo programa, esta transmisión en vivo y sobre todo los resultados de la encuesta realmente nos sacudan, porque es necesario que el Ecuador se transforme, que el Ecuador deje de ser un país LGBTI-fóbico, xenofóbico, misógino y sobre todo un agradecimiento especial también a las diferentes organizaciones de sociedad civil que no necesariamente siendo LGBT se han puesto la camiseta de los colores de la diversidad. Muchísimas gracias con todos. Muchísimas gracias, Danilo, por tu bienvenida y por esta gran introducción. Como mencionó, la creación de esta agenda no sería posible sin la colaboración de muchos aliados, organizaciones, instituciones, cooperantes y de manera particular de OIM Ecuador y de la Oficina Población, Refugio y Migración PRM. Invitamos ahora a José Iván Dávalos, jefe de misión de OIM en Ecuador, con quien conversaremos sobre este nuevo esfuerzo conjunto que estamos realizando para promover los derechos de la población LGBTIQ+, y particularmente de aquellos en situación de movilidad humana. Hola, muy buenas noches, queridas amigas de Diálogo Diverso. Para mí es realmente muy lindo, muy satisfactorio poder dirigirme a todos ustedes. Saludar muy especialmente también a Felipe desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, a Alexander desde la Subsecretaría de Diversidades y por supuesto a Danilo, mi cómplice, mi amigo, con quien nosotros estamos trabajando y además con todo su equipo. Este proceso de la Agenda Joven LGTBIQ+ se ha llevado adelante en el marco de esta cooperación y el trabajo conjunto que venimos realizando entre OIM y Diálogo Diverso, una cooperación que lleva ya algunos años, muy fructíferos todos ellos. Así, esta construcción de la Agenda Joven LGTBIQ+ nos ha permitido recordar y reivindicar la importancia de dar y sobre todo pasar la voz a quienes son el centro de atención en la actividad de nuestra organización, la OIM. Los migrantes y también la población ecuatoriana en condiciones de vulnerabilidad y en condiciones de necesidad. Es importante enfatizar que estos espacios donde los y les jóvenes que son no solo el futuro del Ecuador, siempre hablamos de la juventud como el futuro, cuando en realidad somos todos el presente. Me incluyo como juventud, cuando en realidad lo que tengo es juventud acumulada. Pero estos espacios, como les decía, pueden y deben expresar las preocupaciones, las necesidades y propuestas, constituyendo así un proceso enriquecedor.
las perspectivas de este proceso, de esta agenda, sobre retos y oportunidades en el futuro, refuerzan la necesidad e importancia de trabajar de manera conjunta, de manera coordinada, respondiendo a todas las brechas que surgen y aprovechando las oportunidades. De toda crisis debe provenir una oportunidad. Así, la confluencia en este espacio de la OIM como organización del Sistema de Naciones Unidas para atención a todo lo que concierne a migración, así como con una organización, en este caso, de la sociedad civil, como lo es Diálogo Diverso, y el gobierno y Estado, a través de la Subsecretaría de Diversidades, viene siendo una prueba de que este trabajo conjunto es realizable, es alcanzable. Nosotros, siempre honrados de continuar brindando nuestra asistencia, nuestro apoyo, y manteniendo además nuestro compromiso de trabajar por las personas LGTBIQ+, migrantes y ecuatorianas en este país. Muchísimas gracias, amigos. La promoción y el respeto de los derechos humanos son básicos para lograr el desarrollo integral de las juventudes en general y de la población joven LGBTIQ+, en particular. Gracias, José Iván, por tu intervención. Es importantísimo mencionar que gracias a la OIM hemos atendido a más de 25.000 personas en el Ecuador LGBTIQ+ en situación de movilidad humana, y queremos agradecer también especialmente al equipo técnico de OIM por su trabajo diario, así como al equipo de psicólogos, de médicos, de abogados, de trabajadores sociales, de Diálogo Diverso en las distintas ciudades. Invitamos ahora a Felipe Ochoa, subsecretario de Derechos Humanos, oficina que trabaja por la formación y fortalecimiento institucional en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Felipe, acompáñanos, por favor. Muchísimas gracias a todas y todos. Un saludo muy especial a nombre de la ministra Bernarda Ordóñez Moscoso y de todas y todos quienes conformamos la Secretaría de Derechos Humanos. Mi corta intervención estará dividida en 3 partes. Una primera, justamente de agradecimiento a las organizaciones de la sociedad civil y en especial a Diálogo Diverso en la persona de Danilo Manzano, quien organizaciones que han luchado justamente por la promoción y la defensa de los derechos de la población LGBTI+ en el país durante largos años. Desde la Secretaría de Derechos Humanos reconocemos y ratificamos el compromiso que tienen las organizaciones de la sociedad civil para con la construcción colectiva y participativa de políticas públicas que propendan justamente a disminuir de manera real y efectiva la discriminación y la violencia que sufrimos las personas LGBTI+ en el país. En este sentido, para nosotros contar y participar en estos espacios desde las organizaciones de la sociedad civil se constituye en una plataforma muy interesante en donde las organizaciones de la sociedad civil son justamente quienes realizan incidencia política para que las y los tomadores de decisión podamos justamente realizar procesos de políticas públicas encaminadas a la promoción y la defensa de los derechos humanos de todas las personas y en especial de la población LGBTI+ en el país. Hace no más de unos 4 días, aparte de la Subsecretaría de Derechos Humanos que estaba a mi cargo desde el nuevo gobierno, el gobierno del encuentro del presidente Guillermo Lasso, en estos momentos también formaba parte desde el 28 de junio como líder de la Subsecretaría de Diversidades. En estos 8 largos y de trabajo arduo de gestión de la Subsecretaría de Diversidades, hemos avanzado en algunos puntos que me encantaría compartir con ustedes. El primer punto es justamente la institucionalización de la Subsecretaría de Diversidades en la Secretaría de Derechos Humanos, lo que nos permite que cuestiones de otros gobiernos que vengan a regir el país les sea muy difícil, por así decirlo, bajarse la institucionalidad de una unidad administrativa, la primera en la historia del país,
en donde el Ecuador se une a más de 62 países en el mundo en crear justamente una subsecretaría de rango de viceministerio que trabaja por la promoción y la defensa de los derechos de la población LGBTI+ en el país. Con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, estamos construyendo la primera política pública integral para prevenir y erradicar todas las formas de violencia por orientación sexual o diversidad sexogenérica en el país. Esta construcción colectiva y participativa está aproximadamente en un 30% de avance. Hasta no más de una semana y media recibimos el dictamen favorable que se llama a nivel público de un proyecto de inversión justamente para sensibilizar, capacitar, crear fortalecimiento de habilidades y capital semilla para la población LGBTI+ en el país, en especial para la población trans y las mujeres trans en el país. Este proyecto se estará implementando a partir de febrero de este año. Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, justamente que a partir de diálogo diverso en una estrategia de articulación con el Estado, nos pusieron en contacto con el Banco Interamericano para generar un proceso de consultoría para saber cómo están los procesos de acceso a la justicia de la población LGBTI+ en el Ecuador. Se une a otros 2 países en la región, Argentina y Costa Rica, en este proyecto emblemático del Banco Interamericano. Asimismo, en conjunto con la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ, nos proponemos en este año, hasta diciembre del 2022, contar con el primer estudio especializado desde el Estado sobre violencia y discriminación hacia la población LGBTI+ en el país. Además, establecimos una mesa técnica de contacto directo con el registro civil, con el ánimo de generar los procesos adecuados para el cumplimiento de varias sentencias de la Corte Constitucional en favor de la población LGBTI+ en el país. Para ir finalizando, quiero compartir con ustedes y con todas las personas también que están conectadas a través de la virtualidad, que esta Subsecretaría de Derechos Humanos cuenta con un presupuesto solo para el año 2022 de 1.9 millones de dólares. Y para hasta el año 2025 contamos ya con un presupuesto de 6 millones de dólares para ejecutar procesos de promoción y defensa de los derechos de la población LGBTI+ en el país. No quiero cerrar sin antes agradecer justamente a las organizaciones de la sociedad civil que día a día han luchado históricamente por conseguir los logros que en estos momentos gozamos. Aún falta mucho por hacer, por supuesto, mucho por trabajar desde el Estado, y yo quiero en este sentido hacerles la presentación oficial, por así decirlo, y el agradecimiento especial a Alexander Guano, quien en estos momentos, a partir del día lunes, de hecho, forma parte del liderazgo de la Subsecretaría de Diversidades, es el nuevo subsecretario de Diversidades, a quien expreso mis más grandes deseos de mucho éxito. Él es abogado, magíster en Derecho Constitucional, con larga experiencia no solo en el sector público, sino también en el sector privado, sobre todo de trabajo conjunto con organizaciones sociales y en temas legales de promoción y defensa de los derechos humanos. Así que agradecer muchísimo por el espacio, agradecer muchísimo nuevamente a Diálogo Diverso en la persona de Danilo Manzano por invitarnos siempre a construir colectivamente esto que será la primera política pública integral de defensa y promoción de los derechos de la población LGBTI+ en el Ecuador. Buenas noches con todas, con todos, con todes. Yo soy parte de la población LGTBI+. En ese sentido, agradezco el presente espacio generado justamente por Diálogo Diverso. Agradezco la invitación de Danilo, de su directora Gabriela Alvear, y también de todo el equipo humano, de todo el equipo técnico que día a día, desde su esfera, desde la organización civil, pues cumple las importantes acciones que realizan en torno a la promoción y defensa de los derechos de la población. En sí, como segundo punto, quisiera también recalcar el importantísimo espacio que se está generando el día de hoy. Al recoger a través de ese instrumento la agenda joven LGTBI+, pues podemos aterrizar de una mejor manera el plan de acción de diversidades que está planteado desde nuestra subsecretaría. De esta manera justamente
el plan está contemplado construirlo de una manera participativa, de una manera colectiva, entre el Estado, entre las organizaciones de la sociedad civil y los organismos pues, pertinentes en el tema. En este sentido, el importante aporte que están realizando a través de esta agenda, sin lugar a duda nos ayudarán a aterrizar de mejor manera pues, las necesidades de este grupo específico de nuestra población LGTBI+, el grupo joven. Bien, como tercer punto, retomar las palabras de Felipe, tenemos importantísimos hitos que cumplir, no solo ya en el año 2022, como bien lo acabo de mencionar, tenemos un proyecto de inversión aprobado por parte y por supuesto con el apoyo del Gobierno Nacional, que versa justamente sobre prevención de violencias y fortalecimiento de las capacidades económicas y acceso al empleo de grupos en situación de vulnerabilidad, específicamente población LGTBI+. Este proyecto, sin lugar a duda, mejorará empoderada económicamente a la población LGTBI+. Específicamente le queremos dar un rol bastante importante a la población trans para que acceda a un empleo y una vida digna, que se pueda materializar, que se pueda contribuir a que la población trans en específico salga de los círculos de violencia y pueda vivir una vida libre de discriminación y por supuesto de violencia. Finalmente, y no menos importante, agradecer la voluntad política, esto ya a título realmente personal, como miembro de la población LGTBI+, que soy, la voluntad política que ha tenido el Gobierno Nacional, nuestra ministra, nuestra secretaria de Derechos Humanos, Bernardo Ordóñez, y a la vez Felipe, al constituirse como el primer subsecretario en la historia del Ecuador, ya que han institucionalizado por primera vez una unidad administrativa que trata específicamente de derechos de la población LGTBI+. Esto es un hito importantísimo y es histórico para el Ecuador. En ese sentido también reiterar el compromiso por mi parte de gestión totalmente encaminada en la defensa y en la promoción de los derechos de la población LGTBI+, con el fin de erradicar pues, todas las formas de violencia por razones de orientación sexual o identidad sexogenérica. Entonces, en ese sentido, las puertas de la subsecretaría siempre están abiertas, estamos recibiendo aportes y pues bienvenidos a esta construcción conjunta de todo lo importantísimo que tenemos planeado en este año 2022 y en lo venidero. Y pues muchas gracias por la atención de todas, de todos y de todes. Hola gente bonita, mi nombre es Robin Guevara, travesti ocasional, persona andrógina y de género no conforme, vicepresidenta de la Fundación Visión y Diversidad de la Ciudad de Ambato. Considero que las necesidades y realidades de los jóvenes LGBTIQ+ dentro del país van acordes con este acceso libre y sin discriminación al servicio de salud pública, a la continuidad educativa, a la garantía de un trabajo digno, de una vivienda digna, igualmente al acceso a la justicia, no más impunidad, no más delitos de odio, no más violencia por prejuicio. Por otra parte, considero que trabajar mancomunadamente en una agenda LGBTIQ+ joven es bastante importante porque cada grupo etario tiene sus necesidades, realidades y expectativas distintas para armar documentos y políticas públicas específicas y acordes y pertinentes a cada necesidad. Agradecemos las palabras de Felipe Ochoa, subsecretario de Derechos Humanos, y a Alexander Guano Monteros, subsecretario de Diversidades, por su intervención. Acabamos de escuchar también el testimonio de Robin Guevara, de la ciudad de Ambato, quien hace parte del grupo que estuvo en la construcción de la Agenda Joven LGBTIQ+. Detrás de este gran trabajo de investigación y recopilación de información y de propuestas de la población LGBTIQ+, están dos personas que han puesto toda su dedicación y tiempo para plasmarlo en un documento. Queremos dar la bienvenida a Marcelita Arroyo y a Sebastián Álvarez, quienes nos expondrán los principales puntos de la Agenda Joven LGBTIQ+, y cómo este instrumento pone en valor los sentires y propuestas de acción transformativa que tiene la juventud LGBTIQ+.
Vamos a contar un poco sobre la metodología de investigación cuantitativa y cualitativa que utilizamos en la construcción de esta agenda, sobre el levantamiento de la información, sobre los principales hallazgos. Conoceremos además sobre los ejes de la agenda y sus objetivos. En un primer momento, construimos espacios de diálogo con actores relacionados a la temática, quienes con sus aportes nos dieron luces para la construcción de variables y guías de diálogo, con línea base para saber hacia dónde dirigirnos en la investigación. Definimos realizar esta investigación aplicando herramientas cuantitativas y cualitativas, tomando en cuenta a la población LGBTIQ+, para acceder a la información desde una forma amigable y confiable a fin de garantizar la efectividad de los resultados de la investigación. Levantamos una encuesta nacional de opinión pública que se aplicó a toda la ciudadanía en general, con entrevistas directas en hogares en 23 de las 24 provincias del país para conocer de primera mano cuál era la dirección y dimensión de las percepciones ciudadanas presentes en la opinión pública frente a la temática. También aplicamos un formulario digital para conocer las percepciones del grupo objetivo, es decir, solo con personas LGBTIQ+. La encuesta digital se realizó bajo la modalidad de bola de nieve, que permitió además la difusión del cuestionario a través de pares para lograr el objetivo muestral estadístico deseado. Esta mecánica nos permitió obtener un contraste de opiniones e información estadísticamente confiable para continuar con la segunda fase de la investigación que correspondía a la aplicación de grupos focales en el territorio. Los grupos focales los realizamos en Quito, Guayaquil, Cuenca y en varias sesiones virtuales debido a las directrices del COE y de la emergencia sanitaria. En estos grupos focales participaron activistas jóvenes, activistas LGBTIQ+, y varios actores claves de la sociedad civil en la temática, quienes nos ayudaron a profundizar la información obtenida en las encuestas. Es decir, estos grupos nos sirvieron para saber el porqué de los datos estadísticos que arrojaron las encuestas. Finalmente, todos los datos fueron validados y complementados en un componente cualitativo, en un taller de validación, donde se pudo discutir los resultados de la información receptada y además identificar el camino más viable para construir la agenda joven LGBTIQ+ del Ecuador y establecer los ejes temáticos de este instrumento. Siguiente, por favor. Ahora vamos a mencionar un poco los resultados de la investigación. El formulario de encuesta a la ciudadanía contó con baterías de preguntas sociodemográficas sobre derechos humanos, sobre derechos de personas LGBTIQ+, sobre conocimiento de la temática, entorno y relacionamiento, sobre el ámbito laboral, el ámbito de la salud, y uno sobre la agenda de política pública. Se consultó a la ciudadanía si considera que los derechos humanos en el Ecuador se respetan, y el 56% mencionó que se respetan poco o nada. ¿Sobre a cuál de los grupos considera que se le violentan más los derechos humanos en el Ecuador? La principal mención fue niñas con 24%, seguido de mujeres con 22%, personas LGBTIQ+ con 10%. También hubieron menciones relacionadas a personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas en movilidad humana, entre otras. Asimismo, el 42.7% de la población entrevistada opina que es el Estado el responsable de garantizar el ejercicio de los derechos humanos en el Ecuador. El 22.3% considera que la responsabilidad es de todas y todos. También se mencionó a la Secretaría de Derechos Humanos, al sistema judicial, a la Defensoría del Pueblo. Se consultó a la ciudadanía en general si es que conoce el significado de las siglas de LGBTIQ+. Como muestra la gráfica, se puede observar que el 51.3% sí conoce y el 45.5% no las conoce. En ese momento de la encuesta, el entrevistador mostró una cartilla informativa para que el entrevistado pueda continuar con el llenado del formulario con ese conocimiento. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la mención de un derecho que tengan las personas LGBTIQ+, el 16% mencionó el derecho al respeto, el 12% a la libertad de expresión, el 10% a la vida. Hubieron menciones sobre la libertad, la salud, el derecho al empleo, el matrimonio, al cambiarse de nombre y a la educación.
Es importante mencionar que el 15.3% considera que la forma más común de discriminación que sufren las personas LGBTIQ+ son las burlas, el 9% insultos y también el rechazo. El 28% de la ciudadanía mencionó que alguna vez sus derechos humanos fueron violentados. Y sobre cuál derecho fue violentado, se mencionó principalmente el derecho al trabajo, a la libertad de expresión, también se mencionó la salud. Sobre la forma más común de violencia que sufren las personas LGBTIQ+, está el 66% mencionó psicológica, le sigue física y el 6.8% sexual. Sobre dónde se deben denunciar actos de violencia a personas LGBTIQ+, el 29% mencionó a la Defensoría del Pueblo, también a la Fiscalía y a la Policía Nacional. Siguiente, por favor. En cuanto al entorno social y familiar, en el Ecuador 3 de cada 10 personas indicaron tener un amigo familiar que ha sufrido discriminación por pertenecer a un grupo LGBTIQ+. El 24% conoce casos de padres o madres que sacaron a sus hijos o hijas de sus hogares por pertenecer a un grupo LGBTIQ+. Y para medir el comportamiento, se consultó si en el caso de que un familiar, amigo o amiga se identifique como LGBTIQ+, ¿qué haría al respecto? La respuesta fue que el 68.3% lo aceptaría, el 15% buscaría ayuda, el 6% trataría de cambiarle, el 5% no lo aceptaría y el 2% lo consideraría una mala influencia. Siguiente diapositiva, por favor. Ámbito laboral. En cuanto al ámbito laboral, 2 de cada 10 entrevistados conocen casos de personas que han sufrido discriminación en su trabajo por pertenecer a grupos LGBTIQ+. Aproximadamente la mitad de los encuestados sienten que en el ámbito laboral existe desigualdad de derechos entre las personas heterosexuales y quienes pertenecen a un grupo LGBTIQ+. El 15% conoce casos de personas LGBTIQ+ a las que se les vulneró algún derecho en el ámbito laboral. Principalmente se menciona al Ministerio de Trabajo como instancia para denunciar casos de afectación a los derechos laborales de las personas LGBTIQ+. Siguiente, por favor. Aproximadamente 8 de cada 10 entrevistados consideran que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de hacer respetar los derechos de las personas LGBTIQ+. El 46.6% opina que el Estado sí ha hecho algún esfuerzo para garantizarlos. Y se incluyó en esta batería de preguntas una sobre la formulación de la política pública, sobre la temática, y el 51.3% de las personas entrevistadas opinaron que la agenda debería enfocarse en la igualdad y no discriminación, el 15% en protección social y el 12% en cultura de paz y no violencia. Vamos a continuar con la segunda fase de la investigación cuantitativa, que es este sondeo digital que realizamos solo a personas LGBTIQ+. Como descripción del grupo encuestado, el 24% de las personas que entrevistamos pertenecen a alguna organización LGBTI, el 44% se identifica como masculino, 32% como femenina, 9% como no binario, el 6% transfemenino. Del total de entrevistados es importante mencionar que el 66% opina que los derechos en el Ecuador se respetan poco o nada, y 9 de cada 10 personas que sus derechos humanos se respetan menos que los derechos de las personas heterosexuales. Al mismo grupo se consultó si sus derechos fueron violentados alguna vez y el 72% mencionó que sí. El siguiente, por favor. De esas personas que mencionaron que sí se les violentó sus derechos alguna vez, principalmente se mencionó discriminación en general, acoso, discriminación laboral, acoso, discriminación escolar, o que le hayan coartado el derecho a la libertad de expresión. Para ellos, la responsabilidad de garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas LGBTI recae en el Estado principalmente. También mencionaron que la responsabilidad es de todos y en menor proporción se mencionó al presidente, a los jueces y en general al sistema judicial. Siguiente, por favor. En la batería sobre derechos humanos rescatamos los siguientes datos. El 46.5% considera a las personas LGBTIQ+
que a las personas LGBTIQ+, es a quienes más se le violentan sus derechos en el Ecuador. El 15% mencionó a las mujeres y el 14.6% a las personas en situación de movilidad humana. Voy a dar paso a Marcelita Arroyo para continuar con la presentación de datos, ejes y objetivos de la Agenda Joven LGBTIQ+ del Ecuador. Adelante, Marcelita, muchas gracias. Muchas gracias, estimado Sebastián. Realmente para nosotros como equipo de trabajo esta investigación resultó un reto importantísimo y nos ha generado pues mucha expectativa el poder dar a conocer esta información en virtud de que los hallazgos que hemos tenido pues nos conllevan a tener ya unas propuestas y también recalcar siempre que esta agenda y esta propuesta de instrumento es un insumo para la política pública y como decía nuestro flamante subsecretario de Diversidades, para poder contribuir desde una perspectiva ciudadana y de justamente aquella población LGBTIQ+, poder dar a conocer qué es lo que están sintiendo, qué están pensando, qué es lo que esperan, sobre todo como juventudes. Sabemos nosotros que como país, lamentablemente hemos tenido sí un gran vacío, no solo en la política de diversidades, pero también pensando en la política de juventudes y por eso agradecer esta mirada de diálogo diverso en poner atención a esta población que justamente como se mencionaba también en la parte introductoria es un futuro pero también es un presente y si nosotros no miramos ese presente pues cómo vamos a construir una política pública que realmente contribuya para que la situación se revierta en torno a lo que acabamos de escuchar en la primera parte respecto de la garantía de derechos y cuando pensamos que el 51% de la ciudadanía en general piensa que existe discriminación y más adelante vamos a mirar cómo un porcentaje aún mayor piensa que la población LGBTIQ+ es aquella que siente más vulnerados sus derechos. Ahora, miramos ya esta siguiente parte respecto del sondeo digital que nos mencionaba Sebastián, cuando hablamos de estos 300 casos que han sido levantados y se hace una pregunta. ¿Quiénes conocen sobre su orientación sexual y o identidad de género? Y miramos que son los amigos, amigues de las personas LGBTIQ+, quienes tienen conocimiento de su orientación, un 85%. Sin embargo, vemos que la familia no necesariamente tiene una representación importante, sino en el marco de los roles que están establecidos. La madre es aquella persona que tiene esa cercanía y que conoce esta orientación en un 66%. Por otro lado, vemos que son compañeros de estudio con un 57%, quienes también son aquellas personas en quienes se confía para poder dar a conocer esta identidad de género. Por otro lado, el 56% representa a otros familiares y cuando hablamos de compañeros de trabajo, pues es el 40%, es decir, que ahí es el porcentaje menor en virtud de que es un espacio en donde existe como una tendencia mayor a la discriminación. Por otro lado, cuando preguntamos, ¿ha experimentado alguna de las siguientes situaciones en un espacio familiar? Sabiendo que la familia pues, es el espacio en donde uno genera confianza, donde supuestamente se busca tener un afecto, etcétera. Miremos a ver que el 45% de las personas han sufrido obligación de vestirse y o comportarse de manera diferente a la que ella prefiere, ¿sí? Por otro lado, también podemos observar que el 39% ha recibido golpes, agresiones físicas, gritos, insultos, amenazas y burlas. Por otro lado, también ha existido un 34% la respuesta de las personas encuestadas que hay una obligación de asistir a cultos religiosos. El 31% tiene una prohibición de asistir a actividades propuestas por grupos LGBTIQ+, y hay un número importante también, un 19%, que nos dice que hay un sometimiento para cambiarle contra su voluntad, una imposición de asistir a un psicólogo y posiblemente también estos espacios de conversión que corresponden a lugares donde se violentan altamente los derechos humanos. Tenemos también otra pregunta relacionada respecto a si ha vivido alguna de las siguientes experiencias simplemente por el hecho de ser una persona LGBTIQ+. El 64% menciona que le dijeron que las personas LGBTIQ+ son promiscuas, enfermas, inmorales, pecaminosas, anormales o sucias, lo que nos da una clara muestra
respecto de cuáles son esas concepciones, cuáles son esos estigmas, cuáles son esos patrones culturales que están en la mente de las personas respecto de los grupos de personas LGBTIQ+. Por otro lado, también se han sentido ridiculizados cuando han sido llamados en alta voz por su nombre o pronombre sin respetar la identidad de género. Así también un 30% ha sido obligado a cambiar su estética, el cabello, las uñas, vestimenta, etc. También no han sido atendidos solo por el hecho de ser LGBTI y les han pedido que abandonen un lugar por la reserva de derecho de admisión. Así también se les ha obligado a hacer pruebas de ITS o VIH. Nosotros podemos observar que todas estos enunciados, estas vivencias representan cuál es el nivel de discriminación que las personas LGBTIQ+ están viviendo en la actualidad. Por otro lado, se menciona otra pregunta. ¿Ha vivido alguna de las siguientes experiencias por ser LGBTIQ+? Ha sufrido gritos, insultos, amenazas, burlas, golpes y otras agresiones físicas que nosotros ya miramos también que es coherente con otra pregunta que se realizó anteriormente, esto en un 46%. Hablamos también de si ha sido víctima de acoso sexual, relaciones sexuales obligadas o a cambio de favores, un 22%. Se ha prohibido arrendar, comprar, habitar en una vivienda específica, un 11.6%. Se menciona también a lo largo de su vida ha sido usted violentado en su integridad física, psicológica, sexual por parte de los siguientes actores. Y aquí podemos mirar que el 32% ha respondido que ha sido violentado por la Policía Nacional, el 37% por funcionarios públicos, el 21% por la seguridad privada, el 30% por prestadores de salud, un 12% por la policía municipal. Estos datos pues nos dan a nosotros ya una mirada, una luz de hacia dónde debemos apuntar con todos los esfuerzos que se requiere para poder erradicar estos procesos discriminatorios. Es importante mirar que para poder avanzar con un proceso de erradicación sostenible, es importante mirar que los actores para el desarrollo son también diversos en el territorio. No podemos pensar que solamente recae esta problemática de discriminación y exclusión a una sola institución, sino que, tal como se mencionó al inicio, la mirada articulada, la mirada cooperativa y colaborativa de las instituciones del Estado, pero también de otros actores para el desarrollo del territorio es importante. Lamentablemente, como país hemos tenido una mirada sectorial de trabajo en silos, en donde asignamos problemáticas complejas a determinados actores que cargan con esa responsabilidad. No obstante de ello, sabemos que, como se mencionó anteriormente, existe inclusive una predisposición de la ciudadanía cuando se siente también corresponsable para avanzar en procesos inclusivos en el marco de la atención de las necesidades de los grupos LGBTI. Cuando nosotros estamos haciendo esta identificación de actores, miramos que para tener un desarrollo sostenible en los territorios, para atender problemáticas complejas, está el sector público, están los medios de comunicación, el sector privado y la EPS, las organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional, la academia y las organizaciones activistas LGBTIQ+. En el documento se ha desarrollado pues todo un acápite en torno a cuáles son las interacciones que se tienen con estos actores identificados y cuál es el rol que cada uno de ellos tiene de acuerdo a su competencia en torno a la contribución a atender todas las propuestas de la agenda LGBTIQ+. Sabemos que, en la siguiente lámina, por favor, los ejes de la agenda joven LGBTI nacen justamente de todo este proceso participativo. Esa es la gran ventaja y ese es el plus que tiene este trabajo realizado, que no necesariamente se ha hecho a la luz de una mirada teórica o desde una construcción tradicional, sino que más bien ha tomado toda la participación de las juventudes, toda la participación de aquellos y aquellas que están viviendo una necesidad sentida, y son ellos y ellas quienes han propuesto estos ejes. Y miramos que está el derecho a una vida sin violencia y discriminación, el derecho a la educación,
el derecho al trabajo y a la generación de ingresos, el derecho a la salud integral y el derecho a la participación y a la libre organización. Podemos decir que de todos estos derechos, el 90% corresponden a derechos económicos y sociales. ¿Por qué? Porque se está buscando una subsistencia y que solamente el último derecho, que es el de la participación y la libre organización, corresponde a un derecho civil, que es justamente el que permite garantizar todos estos procesos de lucha, estos procesos de construcción social, en donde las personas tienen una libre participación. Adelante nosotros vamos a mirar en el eje 1 cuáles son estos objetivos que están asociados a una vida libre de violencia. Se está buscando que haya sistemas informáticos interoperables que garanticen justamente un seguimiento de los casos en los ámbitos donde sucede la violencia, la parte laboral, educativa, familiar, salud, política, etc. Incorporar también la temática de erradicación de la violencia contra la población LGBTIQ+, en las mesas de género ya existentes en territorio, que no es lo mismo que la violencia basada en género contra la mujer, sobre la que ya existe una ley orgánica específica, razón por la que se debe tipificar la violencia hacia la población LGBTIQ+. Promover también promover la participación de la población juvenil LGBTIQ+, en la protección de derechos para incidir en la política pública de las diversidades sexogenéricas. Contar con programas de socialización masiva en temas de rutas, protocolos de atención, denuncia de casos de violencia para la población LGBTIQ+. Promover la participación de la población LGBTIQ+, en la protección de derechos para incidir en la política pública de las diversidades sexogenéricas. Incidir en planes, programas, proyectos que se enfoquen en la prevención de violencia a través de la ruptura de patrones culturales. En cuanto al derecho a la educación, reducir los índices de deserción de los sistemas educativos, contar con información clara respecto de las diversidades con enfoque de derechos, incorporar en la currícula educativa asignaturas relacionadas con la salud sexual y reproductiva, contar con ofertas de formación y educación para jóvenes LGBTIQ+, que han desertado del sistema educativo. Incorporar en la currícula educativa asignaturas relacionadas con rutas y protocolos de atención para casos de violencia de todo tipo. En el eje 3, desarrollo, trabajo y generación de recursos. Incrementar oportunidades de desarrollo de medios de vida y generación de ingresos que contribuyan a tener una vida digna. Incrementar los espacios laborales seguros y libres de violencia que respeten a la población LGBTIQ+. Apoyo de la empresa privada para crear mecanismos de aprendizaje y adquisición de experiencia para la población juvenil LGBTIQ+. Pedir a la banca de desarrollo genere productos y servicios orientados a las juventudes LGBTIQ+, tanto la banca direccionada al sector productivo, pero también la banca asociada a los gobiernos autónomos descentralizados. Para el eje 4, respecto del derecho a la salud integral. Mejorar los registros administrativos asociados a la prestación de servicios de la población LGBTIQ+. Sensibilizar a los prestadores de los servicios de salud sobre las necesidades específicas de la población LGBTIQ+, y garantizar un trato digno e igualitario. Universalizar el acceso digno a los servicios de salud a la población LGBTIQ+, atendiendo a sus necesidades particulares. Incidir en las políticas públicas relacionadas sobre las regulaciones de los centros de deshomosexualización para prevenir la vulneración de derechos. Garantizar el derecho a la libre autoidentificación en la prestación de servicios de salud. Incorporar espacios laborales para la población LGBTIQ+ en áreas de salud. En cuanto al derecho a la participación y libre organización, garantizar la participación de las juventudes en los 5 poderes del Estado. Incrementar espacios que permitan promover la participación e integración de la juventud LGBTIQ+ en los ámbitos públicos de decisión de la política nacional y local. Incrementar capacidades para diseñar y gestionar proyectos de desarrollo para la población LGBTIQ+, así como recursos para la acción de organizaciones de la sociedad civil LGBTIQ+. Incrementar las posibilidades de ocupación libre del espacio público, promoviendo la generación de políticas de gestión, uso de suelo más equitativas para las poblaciones LGBTIQ+. Es importante resaltar
que cada uno de estos objetivos tiene así asociadas unas actividades concretas y estas actividades también están asociadas a unos actores. Lo que se ha buscado tener con esta agenda es justamente una hoja de ruta, un espacio en donde los jóvenes y las juventudes LGBTIQ+, puedan tener una claridad de cuál es el camino a seguir con unas acciones puntuales que puedan realizarse, que puedan convertirse en un hecho concreto, que más allá de contar con un documento estructurado o un documento que luego se convierta en un instrumento que no va a ser leído, en un instrumento que solamente cumple unos requisitos. Esperamos que sea este un documento dinámico y por eso la propuesta también que se ha hecho a Diálogo Diverso es que esta agenda tenga que estar también en un medio digital, en donde todos y todas tengan un acceso para una actualización permanente. Sabemos que las juventudes hoy por hoy estamos en un mundo hipercomunicado, en donde las circunstancias van cambiando vertiginosamente y los entornos también merecen una actualización de manera permanente. Por eso la propuesta también es para que este espacio, esta agenda, pues pueda ser vinculada a un espacio virtual en donde todos y todas tengan el libre acceso para una alimentación permanente. Hola, mi nombre es Sabrina Carrasco, me identifico como persona queer. Las demandas que tenemos las personas LGBTIQ+ al Estado es primero que nada recordar la deuda histórica que se tiene con las personas de la diversidad sexogenérica. Si bien es cierto, hay muchos derechos que se han logrado cumplir, pero a través de una lucha. Los derechos no son cosas de lucha ni de votaciones, sino que son cosas que se tienen que otorgar por el simple hecho de ser seres humanos. Asimismo, es muy importante darse cuenta que los derechos pueden estar en papel, pero que no se están cumpliendo en el día a día. Tenemos el caso de la baja esperanza de vida de las personas trans, los crímenes de odio y la discriminación que vivimos en diferentes espacios en nuestro diario vivir. Es muy importante mantener y crear agendas jóvenes LGBTIQ+, para poder visibilizar nuestras necesidades, sin olvidar que debemos ser los protagonistas nosotros, más no ninguna institución por tener protagonismo. Bueno, primero queremos comentarles que debido a la pandemia y por las medidas de bioseguridad ha sido un desafío llevar a cabo este evento semipresencial con algunas conexiones virtuales y les agradecemos a todos, todas y todas por la comprensión. Después de escuchar lo que Sabrina Carrasco nos compartió respecto a su experiencia en la realización de la Agenda Joven LGBTIQ+ del Ecuador, queremos agradecer también a Marcelita y a Sebastián por todo su trabajo, por su esfuerzo y por la exposición que acaban de hacer, que nos ha dejado sin duda muchísimos temas de reflexión y sobre todo se convierte en un llamado a la acción. Es un buen momento entonces también ahora conversar con algunas de las personas cuyos testimonios fueron clave para la construcción de la Agenda LGBTIQ+. Nos acompañan Tomás Alberca desde Guayaquil, Robin Guevara desde Loja, Selena Ubigindia desde Zamora y Sabrina Carrasco desde Quito. Junto a ellas estará Jorgito Medranda, coordinador de promoción de derechos de Diálogo Diverso, para moderar esta charla. Les recordamos que sus comentarios son bienvenidos en el chat de Zoom o también en los comentarios para quienes nos siguen en redes sociales. Buenas noches con todas, con todos, con todes. Como ustedes pudieron ver a lo largo de esta presentación, pues hemos hecho un recorrido a nivel nacional en el cual tuvimos la oportunidad de conversar con algunas personas jóvenes LGBTI que están en la militancia y en el activismo. De estas personas nos acompañan esta noche 4 activistas de algunas de las provincias del Ecuador. Entre nosotros se encuentra en este momento Sabrina Carrasco, es graduada de Relaciones Internacionales con una subespecialización en Ciencias Políticas y otra en Sociología. Es creadora de un emprendimiento de productos ecológicos feminista ligada al activismo LGBTIQ+, con todas sus interseccionalidades. Además nos acompañan también Robin Guevara Torres, psicóloga educativa y orientadora vocacional, vicepresidenta de la Fundación Visión y Diversidad de la ciudad de Ambato, activista LGBTIQ+ desde 2013, actual becaria de la Maestría de Género y Desarrollo por Flaxo en Ecuador. También está con nosotros Selena Ubigindia. Selena es de la provincia de Morona Santiago, del cantón
tiene 36 años, es profesora de educación básica a nivel tecnológico, trabaja como docente en la Unidad Educativa Real Audiencia de Quito en la parroquia San José de Morona, Santiago, del Cantón Tigüitza. Y también Tomás Alberca, politólogo, activista y defensor de derechos humanos con énfasis en derechos LGBTIQ+. Tiene experiencia en la coordinación de un programa de atención humanitaria para población LGBTIQ+, en situación de movilidad humana. Con ellas vamos a abordar algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo mismo de la agenda y cómo le han percibido también desde su posición, tanto en el trabajo que hicieron como a posterior. Entonces, Sabrina, buenas noches, muchísimo gusto. Sabrina, queríamos consultarte acerca del primer eje, que trata del derecho a una vida libre de violencias y pleno acceso a la justicia. ¿Cuál crees tú que es la realidad en torno a la discriminación que viven las personas jóvenes LGBTIQ+ en el país? Y también si nos pudieras decir qué acciones se deberían tomar desde el Estado, sociedad civil, medios de comunicación, ciudadanía en general para erradicar la violencia hacia personas LGBTIQ+. Te escuchamos, Sabrina, gracias. Muchas gracias, Jorgito. Bueno, la verdad es que este es un eje bastante importante. Y la verdad es que la discriminación por orientación sexual o identidad de género es algo ilegítimo por ley, pero está presente por cotidianidad. En realidad, al hablar de este eje, un tema del que no debemos dejar de hablar, y no hay que dejar de mencionarlo porque es un problema presente, son las mal llamadas clínicas de deshomosexualización, que en realidad son clínicas de tortura. En este mismo momento hay muchas personas que fueron secuestradas por sus propias familias y que están siendo víctimas de violencia física, emocional, psicológica y hasta sexual, con las llamadas violaciones correctivas, que la verdad son una atrocidad. Y bueno, la verdad es que no hace falta llegar a ser secuestradas por este tipo de acciones para sentir discriminación o violencia. La verdad es que todos los días para las personas LGBTIQ+, es un estar fuera o dentro del closet, es una decisión que puede costarnos hasta la vida. Y bueno, la verdad es que la violencia no es únicamente que te golpeen físicamente, también entra la violencia emocional, la violencia física y también la sexual. Las mujeres lesbianas, bisexuales, mujeres trans, somos muy violentadas desde la sexualización, desde el morbo, desde el fetichismo, solo por nuestra existencia. Y la violencia sexual es muy alta únicamente por ser las personas que somos, sin olvidar igual las personas no binarias, los hombres trans que muchas veces son invisibilizados, los hombres bisexuales también, y también la violencia física que puede llegar a los crímenes de odio. Considero que el Estado debe dejar de tomar estas decisiones tan tibias, estos accionarios tan tibios, y definitivamente tienen que acordarse que somos un Estado laico, deben arrancar su fe, su conservadorismo en realidad por sus creencias personales y tomar decisiones fuertes en donde se pueda categorizar a los crímenes de odio cuando tiene que ser así, que se pueda tomar el peso de la discriminación que puede llegar a estos crímenes de odio. Por otra parte, considero sustancial mencionar que algunos de los nudos críticos que tenemos que lidiar, en una parte tenemos a los grupos conservadores de extrema derecha, con campañas como "con mis hijos no te metas, a mis hijos los educo yo", que están en este sentido opositores o son contrarios a la supuesta y mal llamada ideología de género y también a la implementación de una educación sexual integral que es bastante útil y funcional en otros países. De la misma forma, considero que no ha existido una difusión profesional pertinente debida de algunos insumos bastante importantes que lanza el Mineduc y la CENESID. Por una parte tenemos en 2018 por parte del Mineduc esta guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género dentro del ámbito educativo ecuatoriano. Entonces esta guía es sumamente importante, pero de lo que me he dado cuenta y según mi experticia como profesional en educación, es que muchos profesionales no la conocen, no la manejan, desconocen este insumo, y de la misma forma muchos alumnos, alumnas, alumnes y personas que en este caso pertenecen a la colectividad educativa
no manejan este insumo. Es bastante importante porque ese insumo nos menciona que tenemos que respetar el nombre cultural de las personas trans, que su uniforme tiene que ser preferencial, de la misma forma que se utilice los baños no por sexo, sino por género. Y esto no quiere decir que las personas LGBTIQ+, queremos o requerimos un inodoro específico para nosotros, sino que se garantice que no haya una discriminación, violencia y exclusión al acudir a estos baños binarios en la mayoría de los casos. Entonces, y hay otras situaciones o consideraciones para padres de familia, para docentes, para quienes conforman la comunidad educativa que también son muy útiles y funcionales. Por otra parte, el CINESIC, perdón, Jorgito, acabo con esto, sumamente importante, que es este protocolo de actuación en casos de acoso, discriminación y violencia basada en género y orientación sexual dentro de las instituciones superiores, que lanza la CNESIC. También es un insumo bastante poderoso y útil. Entonces, seguimos adelante con la intervención. Muchísimas gracias, Robin. Como tú sabes, luego tendremos la oportunidad de ampliar algunas cosas. Muy amable. Selena, buenas noches. Qué gusto tenerte con nosotros. Vamos a hablar del eje 3, del derecho al trabajo y la generación de ingresos. ¿Cómo ha sido tu experiencia con relación al acceso al trabajo en el Ecuador, especialmente pues, desde la óptica de las personas trans? Y desde tu perspectiva, ¿cómo se puede incrementar el acceso al trabajo y promover espacios laborales seguros y libres de violencia hacia la población LGBTIQ+? Te escuchamos, Selena. Gracias. Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Un gusto saludarles a todos ustedes en esta ponencia, en esta reunión. Para mí es un gusto estar aquí y nada, yo creo que la experiencia que yo he tenido dentro de mi campo laboral ha sido bastante peregrinada, transcurrir mucho tiempo, primero en el campo universitario y luego en el campo laboral. Sí, he tenido un poco de complejidad, pero no ha sido imposible. Yo creo que cuando uno se propone lograr algún sueño con independencia de quién seas, las cosas se dan. Sin embargo, yo creo que el Estado tiene una responsabilidad bastante grande con las personas LGBTI, porque de cualquier manera se vive esa discriminación. Porque más allá de que sean gays, lesbianas, transgénero, la discriminación está ahí latente. Por ejemplo, si nosotros entre ecuatorianos nos discriminamos quizás por ser indígena de cualquier región, ¿no? O el mestizo hacia el indígena, vamos a otro país, yo que sé, a Europa, Norteamérica, también sufrimos discriminación por parte de la gente de allá. Entonces yo creo que la responsabilidad también está en la cotidianidad de cada uno de nosotros, trabajar en ello y decir basta a todo tipo de discriminación, venga de donde venga. Entonces, sobre el campo laboral también quiero acotar algo importante, de que estamos en un siglo, en una nueva era donde yo creo que tenemos que elegir autoridades que sean empáticos, personas que tengan conocimiento sobre derechos humanos, porque a una institución pública o privada no va simplemente gente de una sola línea, va gente de todo tipo, gente de las comunidades, de lugares recónditos. Yo he visto acá en los municipios de mi cantón, de mi provincia, que vienen, por ejemplo, mujeres, padres de familia, quizás descalzos, a veces sin desayuno, y he visto que también tienen ese rezago por parte de las autoridades, o sea, son, como quien dice, literal discriminados. Entonces, ¿qué se puede esperar? Yo por eso abogo y que estas elecciones del 2023 se escoja los mejores líderes, pero sobre todo a personas empáticas. Yo creo que la religión acá no tiene nada que ver, porque es un estado en donde todos tenemos derecho a ejercer nuestra profesión como tal. Y un gusto estar aquí con ustedes. Yo creo que se tiene que trabajar bastante en una temática que aún está prejuiciada por la sociedad. Muchísimas gracias, Elena, por tu opinión. Luego compartiremos nuevamente la opinión. Muy amables.
Tomás, buenas noches. Qué grado tenerte con nosotros. Vamos a hablar del eje 4, derecho a la salud integral. ¿Cuál ha sido el principal punto crítico que crees tú, desde tu experiencia, que tiene que ver con el derecho a la salud y el acceso a esta? ¿Y qué acciones se deben tomar desde el Estado, la sociedad civil, medios de comunicación y ciudadanía en general para promover este derecho integral a la salud para las personas LGBTIQ+? Te escuchamos, Tomás, gracias. Buenas noches, Jorgito, y gracias a ti también por la pregunta. Buenas noches a todo el equipo de Diálogo Diverso, aquí a los colegas activistas LGBTIQ+, y a todas las personas que nos están escuchando esta noche. Bueno, para contestar la pregunta inicial, creo que es primordial empezar hablando de que cuando hablamos de salud, ¿verdad? No podemos dejar de hablar de los otros derechos que fueron mencionados aquí, que son la educación, que es también el trabajo. Es muy importante reconocer esta interseccionalidad también que se presenta en todos estos derechos que son integrales y fundamentales para todas las personas. Partiendo de esto, ¿verdad? Siento que el punto principal y crítico que existe en el acceso a la salud realmente es la violencia que sufren las personas trans femeninas y trans masculinas. Son realmente la población más vulnerabilizada en este tema del acceso a la salud, por sobre las otras identificaciones y sexualidades de la diversidad sexogenérica. Partiendo un poco también de esto, siento que es importante también reconocer al tema del VIH. Las personas que viven con VIH también son aquellas personas que pueden ser ciertamente vulneradas en el acceso a la salud. Y finalmente, también creo que no deberíamos alejarnos de la salud mental, ya que también es algo muy importante y primordial que también está latente en la población LGBTIQ+. Ahora, aterrizando esto al contexto de las personas jóvenes, ¿verdad? Siento que las personas jóvenes es justamente esta población a la cual se podría empezar a trabajar para tener una educación en temas de VIH. También es una población a la cual podríamos trabajar constantemente para promover, en caso de personas jóvenes trans, promover el tema de una salud integral para estas personas. Y asimismo el tema de la salud mental, considero que las personas jóvenes, sobre todo estas personas que pueden sufrir violencia en el mismo hogar, en su mismo círculo cercano, poder atender también la salud mental de estas personas. Y esto, bueno, también contestando la segunda pregunta, justamente cómo a través de la sociedad civil, a través del Estado, la ciudadanía en general, cómo promover el derecho a la salud integral, pues considero que esto que se está haciendo aquí desde Diálogo Diverso es un primer gran paso, es un inmenso paso, o sea, a través de una agenda política como tal, se genera ya por sí bastante incidencia, porque tenemos data. La importancia de la investigación como tal es que la política pública se debe construir a través de la data, a través de esta investigación. Y algo que recalco bastante de Diálogo Diverso es que siempre trabajan desde la investigación. Entonces, este es un primer gran paso. Consiguientemente, hay que trabajarlo con las instituciones públicas. Hay que ciertamente institucionalizar y politizar públicamente esto que se quiere hacer, esto que se quiere trabajar. Y puntualmente, ¿qué queremos trabajar? Bueno, pues investigación en temas de salud, sensibilización en temas de educación, salud sexual y reproductiva, y un acceso completo e integral de las personas LGBTIQ+ a la salud. Eso es lo que te puedo comentar ahora. Muchísimas gracias, Tomás. Y a todos ustedes. Finalmente, y por tiempos, les voy a pedir que nos ayuden con una respuesta en el mismo orden que intervinieron, por favor, para el eje 5. El eje 5 tiene que ver con derecho a la participación y a la libre organización. Sabrina, en un minuto, ¿por qué crees tú que es necesaria la participación y organización de jóvenes LGBTIQ+ en ámbitos de decisión política a nivel nacional y local? Bueno, es súper importante hacerlo porque así no se va a violentar en el momento en el que se da una voz desde alguien que no está viviendo esas realidades. Las realidades de las juventudes son muy distintas y a la par de que va cambiando las cosas con el tiempo, la discriminación también cambia en diferentes ámbitos y las necesidades también van cambiando. Y algo súper importante que mencionó Tomás es la parte de la interseccionalidad. Hablando un dato muy aleatorio, las mismas lenguas de señas tienen mucha discriminación dentro de su propio bagaje y si una persona que no tiene este acceso, que forma parte de la diversidad sexogenérica y que tal vez es una persona no oyente, no puede hablar al respecto, pues no vamos a saber en realidad de primera mano lo que hace falta trabajar. Robin, continuamos contigo. ¿Por qué crees que es necesaria la participación y organización de las personas jóvenes LGBTI
en los ámbitos de decisión de política nacional y local. Es fundamental y sustancial porque las diversidades sexogenéricas contamos con un privilegio epistemológico en ese sentido para abordar nuestras realidades, necesidades, expectativas, desafíos, entre otras situaciones. Nadie más lo puede hacer. Por otra parte, tomar en cuenta que históricamente y culturalmente hemos sido un grupo violentado, discriminado, excluido, y lamentablemente terminamos el 2021 con 15 asesinatos, muertes violentas, sospechosas de criminalidad o no esclarecidas hacia nuestras poblaciones, según el informe RUNA-CIPI de la Asociación Silueta X, de las cuales 10 son personas trans y 5 personas gays. Entonces es algo bastante aberrante, abominable, inaceptable, y es algo emergente por cambiar, combatir y prevenir. Eso, mi Jorgito querido. Muchísimas gracias, Roby. Selena, dentro del eje 5, derecho a la participación y libre organización, ¿por qué crees que es necesaria la participación y organización de jóvenes del LGBTIQ+, en ámbitos de decisión de política nacional y local? Gracias, Jorge. Sí, un gusto otra vez. Yo creo que es importantísimo porque pese a que hemos sido un grupo, ¿no?, relegado en el subsuelo de la sociedad, yo creo que estamos en una era donde tenemos que reivindicar esos derechos a través de esta conformación. Yo creo que la plataforma de la política donde podemos tener oportunidades y alzar esas voces, ¿no? Esas voces de las personas que quizás están entre cuatro paredes y no pueden ser ellos mismos, quizás por la presión de la misma familia. En ese entorno también quiero acotar algo importante, que gracias al actual presidente, se ha podido un poco también visibilizar nuestra realidad de las mujeres trans al espacio laboral. Entonces, yo creo que los cambios se están dando, pero como dije anteriormente, es importante, ¿no?, que cada individuo tome conciencia y pueda, desde cualquier espacio, contrarrestar cualquier tipo de discriminación que haya. Y yo pienso que los colectivos vienen haciendo un trabajo bastante significativo como Diálogo Diverso. Agradezco la invitación y gracias por todo, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Selena, gracias a Robin, gracias a Sabrina y a Tomás, que lamentablemente tuvo que dejarnos por un tema ya comprometido de anterioridad. En realidad, ustedes han expresado desde sus sentires algunas cosas que están reflejadas en la data que presentamos. Entonces, es necesario actuar inmediatamente para poder organizarnos como colectivos LGBTI y poder hacer frente a todos estos eventos que vienen a contrarrestar los derechos ya conquistados y que vienen también a plantearnos un nuevo escenario donde la participación joven es decisiva. Entonces agradecemos su invitación, sus aportes, su trabajo, su activismo. Agradecemos también todo el interés que ustedes le han puesto y la agenda joven LGBTI del Ecuador es de ustedes. Para que la continúen, para que la desarrollen, estaremos siempre en el apoyo de ustedes para que esto se logre. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todes y a ustedes, mis compañeros activistas. Ha llegado el momento de culminar este importantísimo encuentro, que lo hemos desarrollado de manera virtual y bueno, una modalidad mixta también para quienes hemos tenido que estar aquí en las hermosas instalaciones de la bonita organización Diálogo Diverso en Quito, Ecuador. Termina este encuentro tan importante, pero marca el inicio de lo que implica la presentación de la Agenda Joven LGBTIQ+ del Ecuador. Luego vendrá el proceso de entrega a quienes tendrán que tomar decisiones, también de lectura, análisis, profunda socialización. Luego viene un proceso de implementación y desde luego seguimiento a la implementación de la misma. La Agenda Joven no le pertenece a Diálogo Diverso. La Agenda de las Juventudes LGBTIQ+ de Ecuador les pertenece a ustedes, jóvenes. Son ustedes quienes tienen que apropiarse de la misma. Son ustedes que han participado en este proceso y quienes no pudieron participar, que puedan conocerla, porque ustedes tienen que llevar adelante este proceso también en sus cantones, en sus provincias, en los distintos lugares del Ecuador. Qué importante es haber logrado construir esta agenda en un proceso muy duro para la humanidad, que siempre lo recordaremos en el siglo XXI. Gracias a todas las personas que, a pesar de las distintas dificultades por el tema de la pandemia, por lo duro que ha sido poder movilizarnos,
por lo fuerte que ha sido tener que conectarnos de distintas redes y a veces con distintos cambios. Nada detenido a Diálogo Diverso. Diálogo Diverso continúa y avanza en lo que implica la promoción y protección de derechos. Pero claro, no lo podemos hacer solos y solas. Lo hacemos gracias a quienes creen en los defensores y defensoras de derechos que hacemos cada día la familia de esta bonita organización. Queremos una vez más agradecer y reconocer a la Organización Internacional para las Migraciones, OIM en Ecuador. Queremos también reconocer al Programa de Refugio y Movilidad Humana y Migración de los Estados Unidos, el PRM, como lo conocemos aquí. Queremos reconocer a ese hermoso y comprometido equipo investigador que se hizo de manera conjunta con Sebastián, Marcelita y Diálogo Diverso. Reconocemos también a todo el equipo de OIM que ha estado pendiente paso a paso de este proceso. Agradecemos una vez más a todas, todos y todes quienes nos entregaron su tiempo, sus conocimientos, sus experiencias, tanto para la fase cuanti como para la fase cualitativa del proceso investigativo. Desde luego, reconocer ese hermoso equipo y muy comprometido de Diálogo Diverso, de la familia que hemos creado de manera conjunta. Y desde luego, ratificar una vez más nuestro compromiso por lo que implica ir abriendo camino de manera conjunta para que las distintas organizaciones de sociedad civil, personas no organizadas, sectores de academia, observatorios ciudadanos, observatorios de distintos gobiernos locales, de entidades universitarias, para que también sectores públicos y privados se sumen a este importantísimo proceso y emblemático proceso a favor de las juventudes del Ecuador que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+. Nos han dicho sus necesidades, nos han contado cuáles son sus derechos y lo que necesitan a nivel económico, a nivel social, sobre todo a nivel participativo y democrático. Está en ustedes, está en nosotros poder dar ese empuje, poderle dar ese valor, que ustedes se puedan apropiar de esta hermosa agenda hecha con muchísimo esfuerzo, y con muchísimo cariño y compromiso, como nos caracteriza a los distintos actores que hacemos la organización Diálogo Diverso. Gracias a ustedes, llegamos al fin de este encuentro virtual que esperamos haya quedado en su corazón, sobre todo en su mente, para que con las manos conjuntas podamos llevar adelante las distintas peticiones y demandas ciudadanas muy legítimas y muy necesarias de reivindicar en este siglo XXI. Reconozcamos el pasado, honremos el pasado, vivamos este presente, pero tracemos el camino para lo que será el futuro en materia de derechos. Muchísimas gracias. Diálogo Diverso se pone al servicio y bueno, damos por cerrado este encuentro.